pase desapercibido este hecho fundamental en un documento de 453 páginas que el Partido Comunes, las FARC, las ex-FARC acaban de entregar a la Justicia Especial para la Paz. Los máximos comandantes de esa guerrilla, Rodrigo Londoño y otros máximos jefes de las antiguas FARC, han reconocido su condición de responsables en los delitos de reclutamiento forzado de menores de edad y otros crímenes derivados. Son más de 18.000 los menores reclutados durante todos esos años del conflicto en Colombia. Uno de los integrantes de ese grupo es Pastor Alape, el coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del Partido Comunes. Señor Alape, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos presentarle al país nuestra solicitud de perdón por todo lo que fue la tragedia de la guerra con respecto a la participación de menores en el conflicto. Sin embargo, señor Alape, usted lo sabe bien, usted hizo parte de la mesa de negociaciones en La Habana y desde entonces ha estado trabajando en este proceso con la JEP. Hay víctimas y apoderados de las víctimas que insisten en que ustedes no han hecho en el documento un pleno reconocimiento, sino que reconocen una parte, pero se dedican después a cuestionar lo que la JEP ha encontrado en el caso 07, que es como se denomina. Parecen decir ellos que ustedes en realidad no están reconociendo todo lo que hicieron. ¿Usted qué les contesta? Nosotros lo que solicitamos es que se haga una lectura amplia, serena, y encontrarán que aquí estamos aceptando todos los patrones que se establecen por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hemos planteado con certeza y con suficiente claridad, después de una profunda reflexión que le estamos haciendo, no de ayer. Esta es una reflexión que la iniciamos desde que estábamos en la negociación y empezó con la salida de menores de los campamentos. Inicialmente más de 120 menores que ubicamos salieron a los lugares de atención transitoria. Y aquí estamos asumiendo la responsabilidad y ya es otro elemento normal en cuanto a las observaciones que hace la defensa en una construcción o en una reflexión profunda sobre lo que tiene que ver los postulados de una justicia para la paz. Pero nosotros como alta parte contratante y como máximos responsables estamos aceptando los patrones establecidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Señora Alape, hace unos días precisamente la JEP emitió un comunicado en el que explicaba que el señor Jaime Alberto Parra, quien era conocido con el alias del médico, no reconoció que ser parte de estas tanto abortos forzados a mujeres como prácticas de anticoncepción contra la voluntad de las mujeres y las menores reclutadas. Y precisamente es eso lo que las víctimas refieren, que no hay un reconocimiento directo de este tipo de violencia sexual principalmente y de abusos contra menores de edad. ¿Por qué los miembros del secretariado no han reconocido abierta y claramente esta violencia sexual principalmente contra niñas? No, nosotros en el auto, en la respuesta, reconocemos todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores y de igual manera estamos reconociendo los hechos sobre lo que tiene que ver con las prácticas de la prevención pues, de los embarazos y reconocemos que se dieron situaciones concretas de interrupción de embarazo. Eso lo estamos reconociendo. Pero, señora Lape, yo entiendo que en el documento dicen ustedes también que los abortos se justificaban para evitar que un niño o una niña se criara en medio de la guerra, tanto por las implicaciones en el desarrollo infantil como por la incompatibilidad en estas dinámicas con la crianza y atención de las necesidades básicas del bebé. ¿Eso es en todos los casos? ¿Ustedes creen que todos los abortos que se practicaron fueron justificados? Nosotros decimos que reconocemos que se presentaron ultrajes contra la dignidad
de personas respecto de hechos que se derivaron de la política de anticoncepción y de la práctica de facto de interrupción de los embarazos. Aclaramos que no derivaron de una política institucionalizada o deliberada, sino que ocurrieron por una falta de control efectivo. En consecuencia, reconocemos la comisión por omisión de los hechos que se produjeron a raíz de la política de planificación y al deber de una posición de garantes como conductas concurrentes al crimen de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto al estar ligadas a otras conductas no admisibles. Conscientes del profundo dolor causado por las violencias reproductivas, reconocemos que estos hechos generaron afectaciones graves y duraderas que impactaron profundamente la vida de quienes la padecieron. Hechos como estos jamás debieron ocurrir. Es lo que estamos planteando. Nosotros no estamos planteando justificaciones. Efectivamente, el conflicto tiene unas realidades muy complejas, pero aquí no estamos colocando las realidades o el contexto del conflicto, sino unos hechos en concreto que se derivaron de el desarrollo de esa confrontación o de la resistencia armada, como nos identificamos pues en esa confrontación con el Estado colombiano. Aquí entonces no estamos justificando, estamos asumiendo esas responsabilidades, y sería importante que también se lea la declaración que hace Mauricio en su declaración, su responsabilidad individual. Señora Lava, pero es que el punto es ese precisamente, que lo que entendemos es que ustedes han dicho que estos abortos fueron casos puntuales y que todo se enmarcaba, como usted lo menciona, en una política de anticoncepción. Pero eso es muy distinto a decir que fueron actos masivos y de política de las FARC como tal, y que no, lejos de ser una política de anticoncepción, pues fueron actos de abuso total y de violencia sexual contra los niños. Entonces yo le quiero preguntar, ¿esta anticoncepción forzada y estos abortos provocados a las mujeres, muchas de ellas menores, fue una política puntual y excepcional de anticoncepción de las filas, o fueron abiertos casos de abuso sexual y violencia contra menores de edad en el marco de la guerra? No, en el marco de la guerra se desarrollaron estas acciones ya concretas que hemos venido confirmando en este proceso de profundización interna de las violaciones a las normas que se dieron. Pero había una política de anticoncepción recogida de las mismas políticas públicas en este sentido. ¿Qué ocurrió? Que en el mismo desarrollo del conflicto se extralimitaron acciones en esta dirección, y por eso hoy no estamos negando estos hechos, pero no fue una política, porque de lo contrario tampoco tuviéramos el nivel de situaciones que se dieron de nacimientos de niños. Entonces, lo que estamos asumiendo como responsables de este desborde de una política que no tuvimos la capacidad de controlar, y que en términos concretos terminamos afectando a las mujeres, a niñas o a menores de edad, menores de 18 años que tuvieron estas situaciones. Es lo que estamos hoy reconociendo. Pastor, porque hasta ahora esto fue uno de los temas más álgidos en la negociación de La Habana, y yo sé que ustedes también reconocen que tal vez puede haber sido uno de los talones de Aquiles durante el plebiscito para que la gente dijera no, la reticencia de las FARC a reconocer el reclutamiento y esos abusos que se cometieron en medio del conflicto. ¿Por qué tantos años después y ya solo ante la JEP se habían podido hacer una declaración política similar durante la negociación de La Habana? Si hacemos un seguimiento frente al fenómeno de los menores en las filas de las estructuras armadas y el conflicto, porque no solamente hubo menores en las filas de las FARC, también en las filas del ejército. El derecho internacional humanitario hizo algunos ajustes que fue sacando, digamos, a los menores de 15 años del conflicto, hasta que se estableció la norma
que mayores de 18 años podían participar en las confrontaciones bélicas. Pero nosotros iniciamos este proceso desde La Habana, primero con la salida de los menores, que fue antes de la firma del acuerdo de paz que establecimos los lugares transitorios de acogida. Y de igual manera hicimos una declaración en un pleno que hicimos en 2017, empezamos en 2015, y ahí establecimos que se suspendía el reclutamiento, la pertenencia a las FARC de personas menores de 18 años. Ese fue un debate que se fue desarrollando en el marco de establecer la normatividad frente a la construcción de paz y como medidas que pudieran ayudar al desescalamiento del conflicto. Ahora, de igual manera, pues quedamos claros de que en la firma del tema de justicia, cuando establecimos la normatividad para la Jurisdicción Especial para la Paz, se establecieron los lineamientos de la justicia en cuanto a que era este procedimiento el que nos llevaría ya a responder en términos concretos, en términos judiciales, frente a las violaciones al derecho internacional humanitario. Sí. Y es lo que se ha venido respondiendo de acuerdo a las convocatorias que ha presentado la jurisdicción en lo que ha denominado pues los macrocasos, con los patrones que se han establecido. Entonces, estamos respondiendo a los tiempos, diríamos, que ha establecido la justicia para ello. Ahora, señora Lape, ustedes dicen que no fue una política de las antiguas FARC, pero es que no fueron 20 casos ni 50, sino 18.000. Usted comprenderá que no es fácil creerles, ¿no? Sí, yo entiendo que este país que está acostumbrado pues a que se le mienta y demás, va a ser muy crítico. Nosotros aquí estamos asumiendo una responsabilidad con un compromiso ético por encima de cualquier consideración. Aquí no estamos negando que se dieron estas situaciones, no estamos metidos en un análisis cuantitativo porque puede ser uno, podrían ser tres. De igual manera es el sufrimiento de niños y es lo que nos lleva a que hayamos asumido acciones diarias de pedagogía para prevenir el reclutamiento de menores y poder seguir insistiendo que hay que desmontar la violencia como forma de hacer política en este país. Es decir, es la reflexión profunda en este sentido. Bueno, ahí está la opinión de Pastor Alape del Partido Comunes. Él hace parte del grupo de comandantes que han reconocido esta responsabilidad. Por otra parte, como ha puesto Diana sobre la mesa en Caracol Radio, hay las víctimas, algunas de ellas al menos, o muchas de ellas creen que no es un reconocimiento suficiente. La palabra ahora la tendrá, por supuesto, la JEP, que está en este proceso de, digamos, juzgamiento de estos hechos. Señora Alape, gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y quisiera aclarar que nosotros aquí no estamos como Partido Comunes, somos alta parte contratantes, somos máximos responsables. El Partido Común es un proceso que surge del acuerdo de paz. Muchas gracias y esperamos que algún día el país nos pueda perdonar.